@podiumpisogb y la etiqueta de hoy, Podium Diplomacia, muy pertinente en nuestros días. ¿Qué opinan ustedes desde sus casas? ¿Realmente se está manejando la diplomacia de forma correcta? ¿Qué pasa con el sueño bolivariano? ¿Qué pasa con la unificación con Colombia, con la unidad entre estos países vecinos con relaciones tan fracturadas? Vamos a comenzar en esta oportunidad con José Nicolás Rojas y vamos a preguntarles de qué forma se cumplirá el designio bolivariano de unidad con Colombia en esta realidad que se está viviendo. Lo primero, sí, está por construir una relación, como he venido reiterando en varias de las preguntas, que esté al servicio de los pueblos, de las sociedades, de las naciones, de los individuos, del crecimiento, del bienestar. ¿Cómo se hace eso? Francamente, yo lo primero que haría sería abrir la frontera de verdad, verdad. Yo pondría el primer control del CENIAT y de la Guardia Nacional a 100 kilómetros de la raya. Yo firmaría un acuerdo comercial, un acuerdo de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Quitaría los elementos corruptógenos que siempre han intervenido en la relación. Construiría una relación comercial y política y económica para crear bienestar conjunto. Haría lo que hicieron Francia y Alemania después de 3 guerras entre ellos, después de una guerra fratricida que acabó con 1/3 de la población en Francia, y finalmente ellos enterraron eso y construyeron unas políticas y relaciones basadas, bueno, en el entendimiento de que estaban condenados a ir juntos para siempre. Eso es perfectamente posible con una agenda moderna, una agenda que deje de lado las suspicacias, los intereses de los intereses de los partidos, de las élites, en fin, es perfectamente posible diseñar una unión con Colombia que abone el sueño bolivariano. ¿Eso es posible hoy? ¿Con este gobierno? Nunca es tarde para empezar. Yo miro el futuro y tengo fe en que lo haremos. ¿Por qué no? ¿Qué nos ha frenado, por ejemplo? Dios mío, nos ha frenado tal vez una limitación de la comprensión de nuestras capacidades nacionales, una especie de mirada hacia el ombligo dentro de cada república, y la falta de una voluntad. Yo siempre recuerdo esa imagen de Helmut Kohl y François Mitterrand dándose la mano juntos, no me acuerdo en qué escenario. Lo primero es quererlo y desearlo, y poner unos equipos serios a trabajar, y saltarse un poco ciertas la mezcla de la ideología con estos asuntos de Estados no prela. Yo creo que la ideologización extrema no ayuda. Francamente, ojo, una cosa son las ideas, otra, y bueno, sí, esto es un debate, otra cosa son las ideologías. Bien. Habría que preguntarle a Trotsky, a mí siempre me gusta la misma pregunta a Jacobo Torres, al constituyente Jacobo Torres. ¿De qué forma se cumplirá el designio bolivariano de unidad con Colombia en esta realidad que se está viviendo en las relaciones con nuestro país vecino? Mira, el proyecto bolivariano es más viejo que Bolívar. No podemos olvidar a la Colombia de Miranda, que arrancaba en el Mississippi y terminaba en la Patagonia, es decir, todo lo ocupaba la vieja Hispanoamérica colonial. Bolívar, más pragmático, lo remitió a lo que sí, era un poco más ambicioso. Es la Colombia contemporánea. Quien terminó liquidando esa posibilidad fue Santander y todos los Santanderes que han pasado los últimos 200 años. Hoy, con todo el respeto, no es posible, más allá de cualquier problema ideológico, con un gobierno absolutamente antagónico como el de Colombia con respecto a Venezuela. Venezuela ha hecho intentos de todas las maneras posibles con el gobierno del señor Duque, con el gobierno del señor Uribe, con los gobiernos anteriores, Pastrana, y de ahí para atrás, de establecer relaciones, pero que tienen 2 componentes que son básicos, más allá de toda la arquitectura diplomática que plantea el profesor. Responde primero a relaciones de respeto y de conocimiento mutuo. O sea, entendámonos como 2 países que pretenden ser hermanos, pretenden ser amigos, y como bien dice el compañero aquí, estamos condenados a convivir por los siglos de los siglos. Ahora, las posibilidades comienzan porque exista la voluntad política de resolver las distintas diferencias. Yo no creo, de verdad, en que vamos a resolver el problema simplemente pues con la apertura de la frontera y esa especie de micro neoliberalismo fronterizo para resolver nuestro problema, porque va a seguir ocurriendo lo que tenemos 100 años. Su tiempo ha expirado. Y también quiero hacer una pregunta fuera de tiempo. ¿Usted ha considerado que Venezuela ha hecho todos los esfuerzos necesarios y que el gobierno de Colombia es totalmente antagónico al de Venezuela? ¿No pudiera considerar también Colombia y poniéndose los zapatos de los demás
que el apoyo que ha presentado, por ejemplo, el gobierno del expresidente Chávez, el gobierno de Nicolás Maduro, a ciertos factores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por ejemplo, o a la señora Piedad Córdoba, que es una disidente dura en contra de los gobiernos colombianos, o por ejemplo el caso Marulanda y algunos otros casos que se han mencionado en donde existió respaldo por parte del gobierno venezolano hacia personas que para el gobierno colombiano no hacían bien a Colombia, no pudiera considerar Colombia entonces que el antagónico realmente es Venezuela y que el que frena esas relaciones es Venezuela, o que el que irrespeta pudiera ser Venezuela. Mira, primero, en Venezuela no ha tenido exiliados colombianos como todos los golpistas que están hoy residenciados en Colombia, primer elemento. Segundo elemento, la señora Piedad Córdoba es liberal, esa ni siquiera tiene nada que ver con la vía guerrilla ni con distintos escenarios. Y las veces que intervino el comandante Chávez y el presidente Maduro en la situación colombiana, con la FARC y con el ELN, fue con pleno conocimiento y autorización del gobierno colombiano, porque fueron las negociaciones donde un viejo diplomático como Roy Chatterton, de gran respeto para mí, participó en nombre de Venezuela. Nosotros jamás hemos trabajado para subvertir el orden en ningún estado, y menos en el estado vecino. Ahora, ¿por qué cree, por ejemplo, ya le vamos a dar la palabra, por qué cree, por ejemplo, que en las negociaciones en la FARC decide que sea también Venezuela parte de sus negociadores? Bueno, hermano, usted elige todos los negociadores que usted quiera. En su momento era un grupo guerrillero, beligerante, bueno, ¿y qué planteó el presidente Chávez en su momento? La única manera de resolver el problema colombiano era que las partes en conflicto se reconocieran como beligerantes para poder conquistar la paz. Y eso fue lo que ocurrió. José Nicolás Rojas, ¿qué tiene que decir? Un tema complejísimo. El presidente Chávez llegó a señalar en la Asamblea Nacional con la banda presidencial, creo que fue en septiembre del 2007, muy alterado y muy iracundo y vociferante, que ya había que reconocer a la FARC como el verdadero gobierno colombiano, en fin. Yo no me acuerdo de eso. No, yo sí lo recuerdo clarísimo. Fue unas semanas antes del bombardeo en la frontera con Ecuador. Es un tema que yo trabajé con el embajador Chatterton en Bogotá, es un tema que conozco más o menos. Es complicadísimo, es complicadísimo. Yo creo que el gobierno del presidente Chávez le apostó a una ruptura revolucionaria de vocaciones épicas, y eso un Estado no lo puede aceptar, nos guste o no nos guste. Es como si Paraguay hubiese albergado células guerrilleras contra Brasil en su frontera a 2 kilómetros. Y además de tenernos allí. Contra Brasil, por ejemplo. Le pido a la producción que me va a matar porque quieren controlar el tiempo. No importa, vamos a hacer este debate, este espacio así. Porque además de tenernos en que, por ejemplo, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional en el sur del país, en 14 estados del país. Se ha denunciado que hay presencia de ellos por algún observatorio de estos casos, de estos temas. Pero además de esto, el 20 de mayo del año 2018, entra el Ejército de Liberación Nacional a proteger las minas. Por ejemplo, en el sur del estado Bolívar. Se dice que estaba solapado inclusive por el gobierno venezolano, pero después eso se convirtió en un desastre total. ¿No pudiera considerar Colombia entonces que el gobierno venezolano pudiera estar solapando al ELN? Mira, eso es demasiado sesgado. Primero porque yo conozco perfecta y absolutamente lo que ha sido nuestra No estoy afirmando nada, estoy planteando lo que por supuesto, lo que pero ya el solo planteamiento tiene un trasfondo, y el trasfondo tiene que ver con que nosotros amparamos movimientos subversivos del mundo, cosa que es absolutamente falso. Lo niego de toda negación. De hecho, en los primeros años del gobierno del comandante Chávez, una de las cosas que el presidente puso como prioridad era que las relaciones de distintos grupos que apoyaban al gobierno tenían que cortarse en función de que era política de Estado. Por lo tanto, no podía mantenerse como una fiesta alegre este tipo de relaciones por lo delicado de la situación. Y por último, hermano, discúlpame, el 20 de mayo fueron las elecciones en nuestro país. No entiendo por qué vamos a mezclar una situación, así no la estés afirmando, con lo que fue la elección del presidente. Ese día fue elección presidencial y a veces, hermano, porque son una frontera muy vulnerable, hay de todo. ¿Cuántos paramilitares no han entrado y salido de nuestra frontera? Me comprometo a darle el libro de este observatorio que tenía presencia en el sur del estado Bolívar, porque además vengo del estado Bolívar y manejo el tema con mucha delicadeza, porque además sabemos que la realidad pudiera ser complicada en ese estado con el tema de la minería, pero me comprometo a eso para que usted también haga su evaluación. Y lo repito, no estaba afirmando absolutamente nada, estoy hablando de lo que dice ciertos observatorios sobre el tema.
Y bueno, nosotros nos tenemos que volar la siguiente pregunta acá en Podium. En la próxima parte vamos a plantear soluciones en el bloque protagonista de nuestro programa. Además, tienen la oportunidad de hacerle una pregunta a la persona que tiene en el podium del frente, así que vayan pensándola. Ya volvemos con más. Y ustedes de sus hogares, ¿qué le preguntarían a nuestros invitados? Podium Piso GB y la etiqueta Podium Diplomacia. Ya volvemos con más.